Bienvenidos a la protesta social de aquellos que, parafraseando a José Antonio Primo de Rivera, miran la política española con los dos ojos. De aquellos que buscan la verdad del origen de las injusticias e intentan, inasequibles al desaliento, mostrárselas a una población drogada por los medios de comunicación en manos del PSOE o apesebrados por el gobierno. No venimos aquí a comadrear sobre la crónica social de los últimos escándalos, ni a insultar a los corruptos más fuerte que los demás, ni a criticar más que los numerosos vecinos que nos rodean en estas plazas, que colapsan hoy con protestas la capital de España, demostrando que nadie está contento. Muchos están cabreados y muchos más están tan pasados de rosca que ya ni distinguen la verdad ni nada les afecta. Miles de descontentos con la época tan mezquina que les ha tocado vivir, que han impedido a nuestra convocatoria la posibilidad de desplazarse hacia Ferraz, como era nuestra intención en un principio, atravesando el centro comercial de la capital, cosa que ya hicimos los falangistas de nuestra asociación anteriormente en numerosas ocasiones, desde Sol y Callao hasta Ferraz. Tampoco pretendemos ser más papistas que el Papa en la defensa de un sistema político que no solo nació traidor a España, sino que es despreciativo con los españoles, como hacen nuestros vecinos de Colón, que piden en sus flojos discursos casi exclusivamente la dimisión de Pedro Sánchez, como si con la salida de un solo delincuente se consiguiese la erradicación del delito. Un sistema que nació fallido de la mano de socialistas, comunistas y masones, fracasó rotundamente a los pocos años y subsistió solamente por el apoyo que recibía de países extranjeros tradicionalmente interesados en perjudicar a España, falsear nuestra historia, despreciar nuestra cultura por ser de raíz espiritual y literaria más que científica y materialista. Tan solo cubrían y cubren de retribuciones a esos traidores que tanto abundan en nuestra historia, pero pobre de aquel que sin ningún mérito ensalzan y él se lo crea, cuando en puridad no es otra cosa que un mezquino. Los convocantes de Colón desvirtúan la protesta, desviando la justa indignación del pueblo hacia el apuntalamiento del sistema de partidos, sindicatos políticos y taifas que retroalimenta al PSOE y nos ha traído casi todos los males que el pueblo español padece a diario. Males que vienen ampliándose desde que se inició la transición a peor, con la venta de nuestra industria nacional, tanto por los políticos de izquierda como por los de derecha. El hundimiento de la pequeña y mediana empresa que proporcionaba la mayor parte de los puestos de trabajo. La posterior sustitución del comercio especializado español por el generalista en manos foráneas y el consecuente aumento del desempleo que comenzó exactamente cuando se instaló en España el actual sistema de partidos y sindicatos políticos propio del régimen del 78. Inconscientemente mezclan el sentimiento del patriotismo con la defensa de la Constitución que mató a la patria, suprimiendo el idioma español, estableciendo una absurda división territorial sin sentido histórico alguno, legalizando el enfrentamiento de los partidos y sindicatos políticos en la sociedad, el juego que lucra a los políticos profesionales, en lugar de promover su reforma total como debían hacer,
para ese cambio profundo en el sistema que tanto necesita la sociedad española para garantizar el bien común, la justicia social, una democracia más sensata y, en consecuencia de todo ello, la libertad verdadera. Sin embargo, no es la intención de la asociación que represento, Democracia Orgánica Digital, y el grupo de blogs de Falange Española Digital, renombrados ahora en el intento de legalizar lo que sería Falange Española del Trabajo y de las JONS. No es la intención, repito, entorpecer la necesaria protesta de la oposición al gobierno, sino, muy al contrario, engrandecerla y agigantarla, movilizando a aquellos sectores, aquellos españoles dignos de serlo, que ya están desencantados del sistema de partidos, sindicatos políticos y taifas, y más que hartos de la actualmente repugnante Unión Europea. Y de aquellos que se han percatado de la naturaleza patrimonialmente egoísta del pensamiento liberal conservador, o de los muchos que gustan del patriotismo ocasionalmente riguroso, de la crítica que hace Vox, de la crítica que Vox hace en cuestiones nacionales, pero soportan a duras penas la repulsión que les produce su interesada política internacional o su conservadurismo en materia económica. Al pueblo español le han quitado la luz y le han robado su dignidad al permitir ser humillado y gobernado por inmorales sin escrúpulos, que constituyen lo peor y más canalla de la sociedad, en lugar de por los más capacitados para cada puesto, como sería deseable. El apagón, que tan costoso ha salido, bien podría no ser el único por causa de un gobierno que, pretendiendo ser más europeísta que la nefasta Unión Europea, ha colocado unas fuentes de energía inestables como las renovables por encima de la energía hidráulica, la nuclear y otras, en un intento dogmático por destruir todo lo construido por ese Estado nacional que ellos llaman el régimen de Franco. Descartado el fallo en las subestaciones eléctricas y sabiendo el equilibrio necesario entre la oferta y la demanda, nos dicen nuestros gobernantes que no fueron informados de la inestabilidad de las energías renovables, con que llevan años adoctrinándonos. O sea, que llevan años adoctrinándonos de algo sobre lo que ellos desconocían. Porque ellos no sabían que no producen igual cuando hace mucho viento que cuando hace poco, como no producen igual cuando hace sol que cuando pasa una nube, por lo que son incapaces por sí mismas de sincronizar la oferta con la demanda energética. Además, las renovables producen energía continua que no llega a la frecuencia de 50 hercios apta para el consumo, por lo que necesita de transformadores para entrar en la red eléctrica alterna. Son fuentes de energía perturbadoras del suministro. Todo esto, los ministros que nos gobiernan, el presidente del gobierno, el jefe del Estado, lo ignoraban. Entonces, ¿para qué ocupan esos cargos? ¿Por qué no están trabajando de cajeros en Mercadona? Que es para lo único que probablemente valgan. Pues porque son quienes ocupan los puestos de responsabilidad, quienes tenían la obligación de ilustrarse sobre las materias de su competencia y, por lo tanto, de saber qué es la hidráulica, la única energía que no cae, o si lo hace, se recuperaría instantáneamente. Son quienes ocupan los puestos de responsabilidad conociendo la materia de su competencia, los que deben gestionar los recursos de las inversiones públicas y privadas, siendo consecuentes con las necesidades de España, y no con los dogmas fanáticos de los partidos que sabemos han enchufado a políticos y altos cargos en esas puertas giratorias, ocupando puestos que no les corresponden. Pero en lugar de lo que teóricamente
debería de ser, nos encontramos con la torpe ineptitud de unos delincuentes que han sido votados por ser la representación más fiel de la ignorancia propia de lo más mezquinamente indigno de la sociedad actual. Hasta tal punto llega su chulería que tienen la desfachatez de no solo eludir responsabilidades por las catástrofes que han provocado o no han sido capaces de gestionar correctamente, sino que echando balones fuera se hacen las víctimas de un supuesto complot, ataque o conspiración externa de seres imaginarios al servicio de Putin, siempre de Putin, claro. A pesar de que se habían recibido amenazas de Israel, pero el primero a culpar siempre es Putin. Pero es que, de resultar ser en su último origen un ataque cibernético culpable de interrupciones o de negaciones de servicio en subestaciones eléctricas, eso no excluye la responsabilidad de Pedro Sánchez y de quienes han dirigido ingentes cantidades de dinero hacia inversiones en un sistema que todos los entendidos sabían débil y vulnerable, y advertían constantemente sobre dichas características propias de las energías que fanáticamente propugna la izquierda política. De todos los políticos y sus correspondientes partidos e ideologías, porque todos los políticos son más ecologistas que aquellos pocos ecologistas que verdaderamente entienden de ecología, cuando todos ellos han permitido que se tapen las cumbres con detestables molinillos que matan las aves y mancillan el paisaje, cuando dichos molinillos están prohibidos en otros países y en este momento se están cuestionando también en los Estados Unidos. La precariedad energética ha sido ocasionada por la ignorancia y estupidez del fanatismo ideológico de los partidos de izquierda y sus políticos apesebrados que nos gobiernan. Son personajes embaucadores, manipuladores y nefastos de ínfima categoría intelectual y sin ninguna valía personal para los cargos tan altos que ocupan. Ajenos a las advertencias que se les hizo, han embarcado a toda España en una cadena de despropósitos que originan catástrofes continuadas. Ante todas sus negligencias, la solución de los socialistas es la más fácil y siempre la misma: aumentar la presión fiscal para recaudar más, para así poder ocultar a costa de los contribuyentes los desgraciados frutos de su incompetencia. Es indignante cómo estos descarados sinvergüenzas se desentienden de todos los crímenes sin responsabilizarse de ninguno de ellos y sin que toda la sociedad se les eche encima para extirpar de una vez por todas esta lacra que lastra el progreso de la humanidad, resultando siempre España el país más perjudicado con diferencia en todas las ocasiones. De tratarse de un gobierno de otro signo político, el PSOE, olvidando sus propios legalismos, habría llamado al pueblo a la sublevación y quema de sedes y monumentos, y sin duda lo habrían llevado hasta el final sin importarles la policía ni las leyes. No como en Ferraz, donde un ridículo público de pijos y derecha acomodada se espantaba de un petardo, de una bengala o de ese águila que siempre ha simbolizado los mejores tiempos de España. Es evidente que una mayoría perdió la luz de su conciencia mucho antes, cuando creyó en las doctrinas liberales del egoísmo, el individualismo o la libertad para disfrute de ese 10% de privilegiados que se han apoderado del 90% de la riqueza de todos. Y lo han asimilado porque una mayoría o no tiene medios o no tiene tiempo para doctorarse en filosofías, y no les queda más remedio que ilustrarse mediante la telebasura que emiten esos medios de comunicación de pensamiento único, apesebrados casi todos por el gobierno. Alguien dirá que eso ha ocurrido siempre, y será una verdad incompleta,
porque con Franco existía la censura igual que en todos los países de su época, e igual que existe ahora, aunque ahora aparezca de una forma distinta, pero peor, inclusive. Muchos no se lo creen, pero es así. Sin embargo, los medios eran mucho más apolíticos, me refiero a los medios del Estado, eran mucho más apolíticos. Y en compensación a la supuesta falta de libertad de los delincuentes de la oposición, existía prosperidad y desarrollo, mientras que ahora cada año estamos peor, más cabreados y más endeudados que el anterior. Presumían los constitucionalistas por dar al pueblo exclusivamente la libertad del pataleo, o sea, la libertad de protestar inútilmente a sabiendas de que nada servirá, que es la única aportación de la partitocracia a la sociedad, tras suprimir de un plumazo la presunción de inocencia. Pues bien, ni esa libertad del pataleo nos van a dejar con las nuevas leyes que preparan para amordazar a toda disidencia que no sea de izquierdas o domesticada. Como las cosas no cambien mucho, convocar actos como el presente va a ser tan imposible como que los coches de los pobres circulen por las ciudades. A un servidor ya le ha llegado la amenaza del ayuntamiento del PP, advirtiendo que un vehículo con numerosas piezas importantes nuevas que paga el impuesto en Madrid tiene los días contados y no pasará de diciembre de este año. Así que la derecha europeísta, al igual que la izquierda, nos limita también la libertad de desplazarnos para que vivamos miserablemente subsidiados sin salir de casa y entre apagones, que es como se vivía y se vive en esos países comunistas en los que el Estado ha sido usurpado por un solo partido político único que hace a la vez de gobierno y de oposición, exactamente como también ocurre en España. La sociedad no se dio cuenta que asimilar como propias las ideas liberales y socialistas no era gratuito. Asimilar las ideas liberales y socialistas tiene el precio de renunciar a ese bien común que construyó la clase media con el objeto de dividirla en ricos más ricos y pobres más pobres, como viene sucediendo desde que se inició la nefasta transición a peor que sufrimos y cuyas consecuencias que ahora todos vislumbramos claramente, venimos denunciando desde su mismo origen constitucional del régimen del 78. Desde la época de José Antonio Primo de Rivera, los falangistas venimos luchando contra la esclavitud liberal del contractualismo que supone la explotación del hombre por el hombre bajo la forma de la estafa de unos contratos que son mayoritariamente fraudulentos, al privar al factor trabajo de la participación en la plusvalía y en la gestión. Todo lo que está sucediendo parece estar dando la razón al modelo cooperativo nacional y sindicalista de José Antonio, fundamentado en el cooperativismo católico y en la democracia orgánica. Por ello, nos da alguna esperanza, no muchas, pero alguna en un principio, el nombre que León XIV que ha sido escogido por el cardenal Robert Prevost en la medida que sea digno continuador de León XIII, quien redactó la encíclica Rerum Novarum junto con el jurista y filósofo Giuseppe Toniolo, autor intelectual de la doctrina social de la Iglesia que se encuentra en el origen del nacionalsindicalismo de José Antonio. Los españoles no solo hemos perdido las luces, sino además el poder adquisitivo al permitir la malversación y pésima gestión de los recursos, algo que constatamos diariamente al pasar ante la cajera del supermercado
o cuando sufrimos el viacrucis de buscar infructuosamente una vivienda asequible. Debemos percatarnos que todo ello es coincidente, tanto con la llegada del juego de los partidos y sindicatos políticos, como con la pertenencia a una Unión Europea que nos dio pan para ayer en forma de limosna en metálico, que es hambre para hoy, al impedir la industrialización de España, acabar con nuestra ganadería, imponernos el sistema político, el globalismo, el pensamiento woke y dejar perdidos y yermos demasiados campos de cultivo por toda España. Tierras aptas para el cultivo o con olivos están siendo destruidas para centrales solares, que no es sino una forma degradada de la energía atómica del Sol. Y eso cuando no están siendo simple y llanamente abandonadas por su escasa rentabilidad, al no existir unas cantidades mínimas estipuladas para el agricultor y el ganadero. El pueblo español ha perdido su identidad y su cultura al dejarse imponer un comunismo cultural que ahora inventan los políticos de izquierda con el consentimiento asombroso del Partido Popular, que se supone debería de ser un partido conservador, supuestamente, pero no parece que sea así. Modificando los hechos históricos, constatados por los historiadores, para adoctrinarnos en sus delirantes ideologías y perpetuarse en el poder muy al estilo de las dictaduras bananeras, como la de ese personaje amigo del PSOE, más podrido que Maduro en Venezuela. Un pueblo que ha perdido su empleo porque lo que existe ahora es más parecido a la esclavitud, en la nueva forma de empleos precarios temporales a tiempo parcial o simplemente parados, resultando imposible para la mayoría de los jóvenes adquirir un piso, formar una familia o simplemente subsistir, si no fuese por el paraguas familiar y los pisos y propiedades que los abuelos de los jóvenes actuales sí que pudieron adquirir durante el Estado Nacional, que algunos llaman franquismo, donde se pagaban los pisos en unos 10 años aproximadamente, porque lo necesario para la vida estaba al alcance de todos, mientras que actualmente son solo asequibles los vicios y los caprichos consumistas, que esos están al alcance de cualquiera, pero lo necesario para la vida no. Como las viviendas de protección oficial que ya no se construyen porque fueron un invento de los ministros falangistas y porque solo hay dinero para el juego de los políticos profesionales que medran en esos 18 parlamentos que criminalmente nos endeudan. Esta sociedad ha perdido también su libertad verdadera de poder elegir en aquellas cosas más necesarias para la vida, como pueda ser la libertad real de elegir una vivienda o el lugar donde vivir con seguridad, la libertad de elegir un trabajo, la libertad de poder formar una familia, la libertad de elegir a representantes capacitados directamente en listas abiertas, en lugar de las actuales listas cerradas de los partidos, cuya única finalidad es asegurar la imposición de una agenda ideológica. No lo olvidemos, por eso no quieren listas abiertas. Al aceptar este sistema, hemos cambiado las libertades verdaderamente necesarias para todos por la libertad exclusiva para una o varias mafias oligárquicas privilegiadas que incluyen a los políticos a sueldo y todo su entorno de apesebrados que en lugar de estar para servirnos, nos han puesto a todos a su servicio. Como existe también una libertad para el bien y una libertad para el mal. La una excluye, al menos en gran parte, a la otra, por ser mayormente incompatibles. Y digo mayormente por ser difícilmente distinguibles en algunas ocasiones.
pero la realidad que se muestra ante nuestros ojos es que es exacto que existe el bien y que existe el mal, y entre medias hay una escala de grises. La libertad para el bien la hemos cambiado por la libertad para una minoría de políticos a sueldo y su entorno de apesebrados que en vez de servirnos a nosotros, nos han puesto a todos al servicio de una oligarquía, de ese 10% que tiraniza a todos los demás. Queda claro que venimos a exigir la dimisión de Pedro Sánchez y su gobierno, que no quepa ninguna duda. Pero no solo eso, porque conformarse con tan poco equivale a creer que por suprimir a un delincuente muy importante o muy notorio se acaba con la delincuencia, lo que resulta a todas luces insuficiente, y pronto padeceríamos a otro impresentable igual o peor en su lugar. Porque no es que las personas o los españoles sean especialmente corruptos. El problema es que padecemos un sistema que facilita la corrupción y que está diseñado para propagarla. Y da miedo pensar quién será el próximo que nos adoctrinará desde el poder. Menos mal que la esperanza es lo último que se pierde. Creemos en los milagros y somos inasequibles al desaliento, por lo que os pedimos que dediquéis vuestro esfuerzo a luchar por algo más ambicioso, más sólido y duradero a medio largo plazo que la inutilidad cortoplacista de conformarse con que gane las elecciones alguno de los varios lobbies mediatizados por fuertes apoyos económicos de inversores, grandes empresarios o banqueros. A pesar de la dificultad que supone la censura de la legislación represiva de la izquierda, la Asociación Democracia Orgánica Digital, con el grupo de blogs de Falange Española Digital, está actualmente recopilando apoyos para la constitución y legalización en un futuro de Falange Española del Trabajo y de las JONS, por ser tan necesario para España y los españoles una oposición seria, sólida y con contenido frente al actual sistema de corrupción y delincuencia, sin que ello suponga una renuncia a las libertades, muy importante, sin que ello suponga una renuncia a las libertades, sino muy al contrario, la realización de todas las promesas incumplidas por los artífices que engañaron a los españoles con la Constitución del régimen del 78. Camaradas, ¡arriba España!